vamos a grabar esta sesión que debería transmitirse en vivo, pero estamos con un problema técnico. Pero de todos modos les advierto en términos legales que vamos a grabarla. Sus rostros, sus caras, su participación va a quedar por la eternidad, que los soportes que decidan que sea la eternidad. Eh, bueno, y sí, por favor, como dice Guillermo, mantener los micrófonos cerrados. Bueno, Guillermo, si querés, arranquemos. Después igual lo subiremos a los canales, el video, así que no pasa nada. Perfecto. Bueno, entonces, bienvenidos a todos. Les damos la bienvenida a este primer workshop eh, de la antigüedad al medioevo, que vamos a hacer en dos miércoles, hoy 16 de abril y el próximo 23 de abril, y que es el resultado de la firma del convenio de reciprocidad entre estas dos asociaciones, entre la Asociación Argentina de Estudios Clásicos y la Asociación Argentina Medievalistas, ¿verdad? Después Rodrigo ya me va a corregir el nombre. Bueno, cuando entre ambas asociaciones pensamos en el convenio, dijimos por qué no organizar un workshop que impulse verdaderamente este convenio. Así que aquí está. Lo saludo a Rodrigo como presidente de SAEMED. De mi parte, agradecerles a los profesores y socios de ADEC que van a hablar en este workshop. En el caso de hoy, la doctora Paula Druile de la Universidad de La Pampa, el doctor Tomás Fernández de la Universidad de Buenos Aires y la doctora Alejandra Linian de la Universidad Nacional del Nordeste, todos queridos amigos, además de de socios de ADEC. Se me había cortado un segundito. Así que sin más preámbulos, me parece que es una excelente oportunidad para unir campos que paradójicamente la universidad tiende a fragmentar. Así que la idea es justamente salvar esos límites y mantenernos en límites difusos que siempre son más interesantes. Rodrigo, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Gracias a todos y todas los que están acá, tanto como participantes o como oyentes. Bueno, para mí es como motivo de una gran alegría que las dos asociaciones en las que mucha gente en realidad participa a veces en ambas, y sobre todo los investigadores y las investigadoras que van a hablar en estos días tienen una pata a veces en el mundo clásico y otra en el mundo medieval. O como mi caso, ¿no? De que yo enseño historia clásica, pero en realidad investigo tardo-antigua y estoy en la Sociedad de Estudios Medievales, en una especie de gelatina móvil en toda dirección. Y entonces creo que este workshop pone en evidencia algo que ya se da, que es la fluidez que tienen los recortes temporales y los objetos de estudios que elegimos. Así que por mi parte, muy feliz y muy agradecido desde SAEMED con ADEC por la rápida respuesta y cómo logramos rápido la ingeniería para coordinarnos y para arrancar con este workshop, que es el primero y ojalá no sea el último y abra las puertas a colaboraciones, diálogos y interacciones. Así que si les parece, eh, damos ya paso a la primera expositora, que es Paola Druile, que no, ya todos la conocemos, pero vamos a hacer las formalidades porque hay que ser formales. Paola Druile es doctora en Letras Clásicas por la Universidad Nacional del Sur y es máster en Egiptología por la Universidad de Alcalá de Henares. Es profesora adjunta regular a cargo de Lengua y Literatura griegas en las carreras de licenciatura y profesorado en Letras de la Universidad Nacional de La Pampa e investigadora adjunta del CONICET. También ha dirigido proyectos de investigación en agencia y en la Universidad de La Pampa. Ha publicado los libros Religión, Derecho y Medicina en Egipto Antiguo, Tardo Antiguo y Medieval, estudios sobre fuentes jurídicas griegas en lengua clásica, helenística y romana. También ha publicado artículos y capítulos de su especialidad. Ha sido profesora invitada por la Universidad Nacional Autónoma de México para dictar charlas y conferencias sobre papirología ptolemaica, romana y bizantina. Y además para mí es mi amiga y además
la filoniana por excelencia. Junto a Marta, pero bueno, Paula es mi amiga. Y lo que nos va a presentar es un trabajo que se llama la sintaxis de los préstamos griegos en copto, el caso de los infinitivos en cláusulas de segundo tiempo en testamentos no monásticos del corpus P. Cruz. Así que, Paula, la palabra es tuya, yo apago mi micrófono. Bueno, ahí estoy procediendo a compartir. Ustedes me dirán cuando se pueda ver. Ahí se ve perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a la mesa ejecutiva de ADEC y de SAEMED por esta invitación que me honra, incluso abrir este workshop con estas personalidades que me acompañan en este momento. Guillermo, Rodrigo, son dos grandes colegas a quienes les tengo mucho afecto, más allá de la relación particular de amistad que tengo con Rodrigo, ¿no? Que ya la hizo pública. Muy bien. En el día de hoy, entonces, quiero compartir con ustedes un estudio que he realizado y que vengo realizando hace un par de años, que se trata de la sintaxis de los préstamos griegos en copto, el caso de las cláusulas verbales de segundo tiempo en testamentos no monásticos del corpus P.Cru. La importancia de la lengua griega en la administración romana de Egipto gana un considerable significado para el estudio de los documentos legales escritos en copto, incluso décadas después de la conquista árabe. Si bien el periodo bizantino terminó con la conquista árabe del 640 después de Cristo aproximadamente, la administración helenizada fue esencial para el funcionamiento del aparato provincial hasta bien avanzado el siglo VIII, con una importante influencia en la práctica jurídica. Esto resulta evidente en los documentos legales escritos en copto, una lengua que ya había alcanzado su apogeo como lengua jurídica en la región tebana de Egipto, con una alta proporción de terminología legal griega. Así se observa en los testamentos elaborados para la población no monástica que pertenecen al corpus P.Cru. Estos papiros, encontrados en el valle superior del Nilo, en un sitio construido en medio de las ruinas del templo de la reina Hatshepsut en Deir el-Bahari, Tebas occidental, datados en el siglo VIII después de Cristo y ubicados en la ciudad copta de Yeme, registran 122 préstamos verbales griegos, de los cuales alrededor de 29 casos son lexemas verbales separados, considerados dentro de la gramática copta como infinitivos en estado absoluto, que se integran directamente en la estructura gramatical copta con el significado de la lengua de origen. Un factor involucrado en esta recurrencia es justamente la principal motivación que guía nuestro estudio. Los verbos amplían el potencial referencial de la lengua receptora. Otro factor es de naturaleza estructural. Los préstamos verbales son lexemas que pasan a formar parte del sistema gramatical de la lengua receptora, cumpliendo una función crucial en la organización sintáctica en copto como núcleo de una oración. Sin embargo, a menudo nos resulta difícil comprender la función de los préstamos verbales en materiales no literarios como los legales. Esto se debe en cierta medida a que la gramática y la sintaxis de los textos de los documentos legales coptos aún está lejos de ser plenamente apreciada. Es por esto que el estudio de los préstamos verbales en un conjunto de documentos coptos de un área egipcia particular, como la tebana, y de un periodo histórico específico, es, en los casos mejor conservados, un avance hacia la investigación de los verbos en su contexto de uso. El objeto de nuestro estudio es, por lo tanto, analizar precisamente estos préstamos verbales griegos en los testamentos coptos no monásticos, especialmente P.Cru 66 y 74, a partir del examen de la sintaxis de los infinitivos greco-copto en estado absoluto en cláusulas de segundo tiempo. Concentraremos nuestra atención en las estructuras sintácticas de los sintagmas verbales
y las oraciones gramaticales coptas, que presentan infinitivos con eapsotem como segundo tiempo del pasado y con perfecto segundo. Nuestro análisis busca demostrar que en los testamentos no monásticos PECRU, los préstamos verbales de origen griego se insertan de manera directa en entornos gramaticales en los que habitualmente aparecen infinitivos copto en estado absoluto. Ilustra además la relevancia de esos documentos legales para las investigaciones del ámbito gramatical copto y el nivel actualmente limitado del conocimiento sobre el sistema lingüístico de estos textos. Muy bien, pasemos entonces al primer caso. El infinitivo con eapsotem como segundo tiempo del pasado. El infinitivo de origen griego terminado en ei, que ahí lo tienen ustedes en pantalla, acá traigo un caso que sería athetei, posible copia de la terminación infinitiva griega ein, con caída de ni final, a menudo viene precedido por la forma tripartita eapsotem como segundo tiempo del pasado, que es similar a la cláusula circunstancial del perfecto. Esto fue descrito por Polowski y por Zsizsa Halevi, quienes tratan la forma eapsotem, que es una forma genérica, de una manera singular. Polowski considera que eapsotem representa normalmente la forma circunstancial del perfecto 1 y traduce un participio absoluto del aoristo. Sin embargo, la suposición de Polowski de que el uso de la construcción de tipo eapsotem en lugar del perfecto 2 neta sotem podría tener que ver con el orden del tema y el rema fue confirmada de una forma muy diferenciada por Zsizsa Halevi para la lengua de Yenute, por ejemplo. Al observar la referencia a la estructura sincrónica e interna, Zsizsa Halevi supone inevitable una interpretación circunstancial para EA como posible forma de tema prefocal. EA, por lo tanto, se puede oponer a netá como marca de baja focalidad o verbo no inicial. La forma paradigmática de eapsotem, que ha sido probada no solo en Yenute, sino también en la Biblia saídica y en textos individuales de la Hammadi, aparece igualmente en textos no literarios, especialmente en los testamentos tebanos. No obstante, los hallazgos de la forma eapsotem con infinitivos de origen griego en estos documentos son complejos y aquí solo se pueden ejemplificar muy escasamente. La evidencia está integrada por segundos tiempos que prefocalizan infinitivos separados, que sería el caso que ustedes tienen en pantalla. En PCRU 74, 44, líneas 44 a 45, observamos que la forma eapsotem, anexada con la conjunción G, que significa porque, que introduce la cláusula circunstancial del perfecto, se puede interpretar de manera funcional, donde eau yerpe tajros como segundo tiempo dentro de la construcción tematizada del enunciado sería adecuada en este contexto. La marca del prefijo negativo de auristo mere, de carácter atemporal, precede al infinitivo. La rematización del verbo del infinitivo greco-copto, athetei, por lo tanto, parece enteramente apropiada aquí como enfoque contrastivo, es decir, como una referencia enfática del contenido del testamento establecido con anterioridad en contraste con el contenido de los testamentos sucesivos. La colocación de G puede entenderse entonces como una señal para la posición de Auger-Petachlos. Esto señala la estructura sintáctica a través de la cual el contexto macro se puede dividir en una cláusula principal y otra subordinada, donde el infinitivo precedido por una forma eapsotem prefocal es seguido de una expresión de infinitivo y objeto directo memos. El segundo caso es el del infinitivo con perfecto segundo. Debido a la oración sustantiva hendida del pasado, que se forma a partir de un segundo perfecto como tema y un rema adverbial,
Richter, que es uno de los grandes académicos que viene estudiando ya hace más de 2 décadas el lenguaje copto legal, propuso analizar el perfecto 2 como un segundo tiempo autofocalizador en las cláusulas coptas que localiza en expresiones enfocadas adverbialmente en los documentos legales tebanos. La lengua de estos documentos tiene aparentemente un segundo perfecto de un tipo especial, que no requiere un rema adverbial, sino que se complementa remáticamente a través del contenido del verbo conjugado, donde el prefijo verbal es focal, pero en un grado de focalidad diferente o mayor que en la forma de conjugación básica. En el primer ejemplo que ustedes tienen, de PCRU 74, líneas 85 a 86, vemos que el infinitivo greco-copto terminado en épsilon con posible caída de la forma in final del infinitivo griego, es decir, el infinitivo que ustedes tienen en pantalla, que sería el police. En este caso, la forma del segundo tiempo en la oración, que estaría marcada por neta, que antecede al infinitivo, puede ser autofocalizante con tema y enfoque, es decir, tema y rema, todo en uno. Esto resulta más evidente en las cláusulas de acuerdo con perfecto segundo o perfecto 2, introducidas con la conjunción de conformidad kata, que es el ejemplo que ustedes tienen en PCRU 66, línea 9. En este caso, aparece el mismo infinitivo greco-copto jorirse. En la oración también se distingue un foco indicado en virtud de propiedades sintácticas básicas, un patrón de focalización especial, el miembro marcado por neta. El convertidor del segundo tiempo es una marca de autofocalidad. La cláusula de acuerdo con kata expresa el comentario del hablante sobre el contenido de la cláusula matriz, típicamente con el objetivo de afirmar su verdad y por tanto su confiabilidad y conformidad con el sujeto de la cláusula, por ejemplo, penute. La marca de perfecto 2, neta, otorga un valor dinámico al infinitivo que evade la polémica determinada por el contexto, contribuyendo al desarrollo de la progresión informacional. En conclusión, el estudio de los préstamos verbales de origen griego en los testamentos no monásticos PCRU permite demostrar que los lexemas verbales separados se insertan de manera directa en entornos gramaticales en los que habitualmente aparecen infinitivos coptos en estado absoluto. El análisis sintáctico comprueba que el copto acomoda sin mayores dificultades la forma greco-copta en su estructura gramatical, donde inserta el verbo tomado de la lengua de origen como un infinitivo absoluto. Los ejemplos de formas sueltas, integradas en estructuras sintácticas complejas, construidas con tiempos segundos, confirman justamente esta tesis, que es aún más segura cuando se piensa en el contexto oracional copto. Las oraciones coptas tienen un orden de palabras más estricto que el griego, ayudando a distinguir posibles variaciones del modo verbal del infinitivo en copto, por ejemplo, si hubiera transferencia del nivel sintáctico. Esto podría haber llevado al fenómeno de copia global en cadena, es decir, fonología primero, fonética, morfología y sintaxis. El sistema del copto incluso habría creado características fonéticas que habrían eliminado la distinción del modo verbal a través de sus vocales finales de palabra y en consecuencia forzaron el cambio del orden de las palabras para preservar las referencias. Sin embargo, notamos en cambio que el copto no se adapta a la estructura sintáctica del griego, sino que acomoda el verbo a su propio sistema gramatical. En consecuencia, el conjunto de testamentos monásticos PCRU es una muestra significativa del uso de los préstamos verbales griegos en copto. La estructura sintáctica aporta evidencias de la relevancia de los documentos legales para las investigaciones de la gramática copta y del conocimiento limitado sobre el sistema lingüístico de estos textos y la comprensión de los lexemas verbales en su contexto de uso. Es cierto que el corpus estudiado
en esta exposición no es significativamente representativo como para arribar a conclusiones definitivas sobre los patrones morfosintácticos de los documentos jurídicos tebanos. Sin embargo, nuestro estudio sí es representativo de la posibilidad de orientar las investigaciones gramaticales hacia estudios que colaboren con un entendimiento más integral del uso de los préstamos verbales griegos en el copto saídico, en un área como la tebana y en un periodo histórico decisivo para terminar de conocer la influencia legal del lenguaje griego en el copto jurídico. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Paula, por este tan interesante trabajo. La dinámica que nos propusimos acá es que los tres primeros expositores expongan y luego vamos a hacer las preguntas. Así que les pido, por favor, si pueden anotárselas o tenerlas presentes para cuando hagamos el corte. Cuando hagamos ahora. Tomás, creo que vos saliste y volviste a entrar, así que te voy a volver a convertir en coanfitrión. Así podés compartir pantalla. Ahora Bueno, le vamos a gracias dar, Rodrigo. para que te presento, Tomás Fernández, también muy conocido por todos, se doctoró en Letras Clásicas en Bélgica, actualmente es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e investigador de CONICET, publicó medio centenar de artículos en revistas y varios libros sobre la especialidad. Actualmente investiga la problemática de la simultaneidad y la perspectiva en la narrativa griega desde Homero a la novela bizantina. Acá vemos claramente una persona que juega en las dos ligas, ¿no? En el mundo antiguo, medieval, tardío. También varios aspectos de la crítica textual sobre los que planea componer un manual. Y su trabajo se llama Cómo dar inicio a un relato entre las etiopíacas de Leodoro, siglo III, creemos, y Drusila y Caricles de Nicetas Eugenianas, del siglo XII. Y que Tomás, cuando quieras, Hola, ¿saben qué? ¿Me escuchan? te escuchamos, sí. Se me cortó el video. La otra vez me pasó lo mismo, me tuve que desconectar y volver a conectar para que volviera a aparecer. No sé si Como, prefieren que me vuelva a desconectar y te probamos de sientas más nuevo. cómodo vos. Si querés desconectarte y conectate y no pasa nada. Lo Probá. intentamos y si Dale. funciona, funciona. Joya. Gracias, Paola, por cumplir con el tiempo también, sin ninguna advertencia. Eso vale oro. Mientras tanto, estamos tratando de solucionar lo de la transmisión en vivo, pero seguimos en un buen número, pero no en los 100, así que se puede, la gente que quiera puede entrar al Zoom, somos 68. Hasta 100 tenemos espacio en la sala. Ahí un minuto más. Parece que está sin video. Bueno, a ver, cruzo los dedos porque Ahí te esté vemos. funcionando. Eh, a diferencia de Paula, no tengo un Ahí, ahí. PowerPoint tan Ah, bonito, pero en cambio les compartí un handout. No sé si les llegó por el chat, si no lo vuelvo a compartir. a ver, vamos a ver el chat. Es un handout simplemente con las traducciones que voy a retomar en la ponencia. Dicho de otro modo, no hace falta que lo tengan, pero si tienen curiosidad por ver cómo es el texto griego, sobre el que no nos vamos a detener, ahí lo tienen. Les cuento que, bueno, como decía Rodrigo, que nos pasa a muchos de nosotros, yo empecé, como todos, bueno, no sé si todos, pero muchos de los que empezamos con lenguas clásicas empezamos justamente con el griego ático, y después nos pasamos a otros lados. Yo hice mi doctorado sobre un tema bizantino y después cuando volví a Argentina retomé en parte por la función docente que después también tomé en la UBA, la cuestión clásica. Pero lo que siempre me interesó es esta cuestión de cierta continuidad en la literatura, con un inicio muy claro, por supuesto en Homero, y en tantos también ecos y demás, que se mantiene a lo largo del tiempo. Siempre me interesó y lo quería retomar un poco en esta charla, tratando de ser
lo más general posible dentro de ocuparme de un tema muy determinado con 4 autores distintos. Y sin más, comienzo. En el capítulo más famoso de Mímesis, que además es el primero, Auerbach comparó a Homero con el Antiguo Testamento. Puso el acento en cómo el griego tiende a no dejar segundos planos secretos, mientras Génesis está repleta de trasfondos ocultos. Esto, por supuesto, después fue muy discutido, pero en líneas generales yo creo que tiene mucho de verdad. Pero también podría haberse detenido en otra cosa, Auerbach. En el inicio ab ovo del Antiguo Testamento, o ab ovo, ¿no? In medias res de los poemas homéricos. Es decir, como uno empieza por el principio y el otro empieza en la mitad del asunto. Después vamos a ver en qué consiste eso más específicamente. Ya sabemos que Horacio, el poeta latino, prescribe en su arte poética este último proceder para el poeta épico, es decir, el de comenzar in medias res. Pero todavía ahora escuchamos decir que Homero no empieza en verdad in medias res. Esto es porque se suele utilizar esa expresión en muchos sentidos. El de Horacio sobre Homero es uno. El de la literatura posterior, otro muy distinto. Sobre esto pronto volveremos. Para empezar, quisiera subrayar que en Homero no hay, o al menos no abundan, los efectos visibles de causas invisibles. Esto se debe, por un lado, a que, como opinaba Auerbach, suelen ocurrir gran cosa en un segundo plano ocultado al auditorio. Si los personajes o el autor saben algo, pasado o presente, el auditorio también lo sabrá. Por el otro, Homero nunca deja de narrar funciones cardinales narrativas. Esta terminología, por supuesto, es bartesiana, se refiere a esos núcleos de la trama sin los cuales esta trama se vuelve incomprensible. Si un evento es clave, Homero nunca lo pasa bajo silencio. Nunca lo saltea por una elipsis. Hay a lo mejor una o dos excepciones en toda su obra que se pueden explicar de otra manera. Y estas dos cuestiones, la de los efectos visibles de causas invisibles que no se verifican y la no omisión de funciones cardinales narrativas, aplica también al inicio de su relato, por supuesto, que tiene ciertas restricciones. La más evidente es que, por supuesto, un relato homérico no puede empezar con efectos visibles de causas invisibles. Esto permite, por supuesto, solo un tipo limitado de comienzo in medias res, que es precisamente el que Horacio tiene en mente. Perdón. Este tipo de inicio se liga a tomar un conjunto mayor, la guerra de Troya, los viajes de Odiseo, y narrar solo una parte, deteniéndose en una acción única. Solo si se considera un todo orgánico a esa amplia fábula, que es la guerra de Troya, o el retorno de Odiseo, puede decirse que Homero comienza in medias res. Desde la perspectiva de la unidad orgánica que aborda en su relato, la ira de Aquileo o el retorno a Ítaca de Odiseo, comienza ab ovo. Lo hace con la astucia típica del narrador que muestra su honestidad narrativa para engañar mejor al auditorio. Para muestra, baste Odisea 1.10 que tienen en el handout, empezando en cualquier lado sobre estas, aventuras de Odiseo, diosa, hija de Zeus, contanos también a nosotros. O sea, contanos también a nosotros sobre estas aventuras de Odiseo, empezando por cualquier lado. El adverbio jamothen significa efectivamente desde algún lado u otro, desde algún lugar u otro, y así el poeta sugiere que el comienzo de su relato puede estar en cualquier lado. Sin embargo, como sabemos, empieza por una asamblea de los dioses que reúne las dos líneas narrativas principales, la de Telémaco por un lado y la de su padre por el otro. Si no empezara por la asamblea de los dioses, estas dos líneas podrían no tener una unidad tan evidente. La unidad sustancial que esta asamblea le imprime a las dos líneas narrativas no abandona la Odisea. Esta, en mi lectura, es la astucia de Homero. Mostrar como casual un inicio temporal que es todo lo contrario de casual. Con Homero, entonces, tenemos un primer significado de in medias res, por selección de una parte significativa dentro de un todo mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que en tanto tomamos como una unidad la guerra de Troya, Homero sí se ocupa de una parte y no de la guerra entera, y en ese sentido comienza in medias res. Pero desde el punto de vista más específico de la historia que va a relatar, más o menos de principio a fin, es decir, desde la asamblea de los dioses hasta que matan a los pretendientes y demás,
en ese aspecto comienza más o menos ab ovo. Tiene esa duplicidad el modo narrativo homérico. Con esto pasamos a nuestro segundo ejemplo, que es Antígona. El drama ático frecuentemente recurre a un comienzo que permite darle mayor velocidad y dramatismo a la acción. Se inicia con lo que podríamos llamar la segunda o tercera función cardinal de un todo orgánico, que a su vez forma parte de un todo mayor al que solo alude, ¿no? Todo el ciclo mitológico de los 7 contra Tebas y demás. Podríamos tomar muchos ejemplos, pero Antígona me parece ideal. Sabemos que la acción empieza frente al Palacio Real de Tebas, donde Antígona le menciona a su hermana Ismene un misterioso edicto. O sea, el edicto ya está emitido. Ahora tenemos la reacción de Antígona al edicto. Esto ya no es homérico. Está sucediendo algo que la audiencia no sabe. En particular, que un edicto entró en vigor. Nos enteramos no porque vemos cómo se promulga el edicto, sino porque Antígona lo dice. No solo el autor, por supuesto, sino también uno de los personajes, Antígona, lo sabe. Ismene dice que desde la partida del ejército argivo la noche pasada no se enteró de nada nuevo, ni del edicto ni de otra cosa. Luego, las dos hermanas mencionan que sus hermanos, Eteocles, que combatió con los tebanos, y Polinices, que salió de los enemigos, traidores desde la perspectiva entonces de Tebas, están muertos. Esta prehistoria, que sirve de marco, y es lo que sabe Ismene, conduce en línea recta al disparador real del drama, el edicto de Creonte que prohíbe que se dé sepultura a Eteocles. No, perdón, a Polinices. Todas estas causas de un efecto visible, el desborde emocional de Antígona y sus posteriores palabras, se narran en un segundo momento. Es decir, se narra primero el efecto, el desborde emocional de Antígona, su reunión con Ismene y demás, y solo en un segundo término las causas de ese desborde emocional y de ese diálogo. Homero, desde luego, hubiera narrado primero las causas y después este efecto. En los primeros versos, que son tan interesantes para la crítica textual, Antígona se lamenta de las desgracias de su estirpe, que padeció todos los males concebibles. Y ahora de nuevo dice, o por su parte, se emite un edicto. No sabemos de qué se trata, pero sí que será otro mal para las hermanas. ¿Cómo lo dice Antígona? Y ahora, por su parte, ¿qué es este edicto? El cual, según dicen, acaba de poner en vigor el estratego para el cuerpo entero de la ciudad. Es decir, un edicto de validez general para la polis. En Antígona, entonces, el inicio es in medias res por selección, como en Homero, ya que se elige una acción muy puntual del ciclo mítico de las 7 contra Tebas y de la familia de Edipo. Pero también es in medias res por otro motivo, y acá está la innovación frente a Homero. Por más que no vamos a decir, por supuesto, que esta innovación sea de Antígona. Sófocles omite mostrar la última gran función cardinal, que es el disparador de la trama, y que es el edicto de Creonte, y que sirve de causa para la decisión de Antígona de, pese a todo, enterrar a su hermano. Así, salta directamente al conflicto emocional clave entre dos personajes clave, Antígona e Ismene. La novedad es que aquí, in medias res, tiene que ver con la disposición interna de la fábula, el ordenamiento temporal no lineal de los eventos clave, frente al in medias res de Homero, que tenía más que ver con la selección de un todo mayor. Y con esto damos otro gran salto temporal al siglo III o IV después de Cristo, muy discutible, y a la novela griega que más fortuna tuvo en el Renacimiento y en el Barroco, y que tanta influencia tuvo en Cervantes y tantos otros grandes autores. Esta novela griega propuso un inicio in medias res que podemos llamar sin duda revolucionario. Los teóricos renacentistas lo estudiaron con entusiasmo y fascinación, y yo creo que tenían razón porque su importancia como modelo de otros inicios no podría exagerarse. Inicios de este tipo sí se volvieron repetidos mucho después, cuando los más diversos autores intentaron clavarle un anzuelo de curiosidad, suspenso y sorpresa al lector desde las primeras líneas. Pero antes de Heliodoro yo creo que no está registrado. Vale la pena recordar este inicio con un poco de detalle porque no fue superado ni en la antigüedad, ni en la Edad Media, y en mi opinión ni siquiera en la Edad Moderna, antes de Benito Sereno, de Melville, que es, en mi lectura, un inicio comparable en términos de revolucionar cómo se puede comenzar un relato in medias res. Entonces, empezamos con
otro texto que tienen en su handout, que es el inicio de las etiópicas. Perdón. El día había empezado con una sonrisa y el sol brillaba sobre las cimas de las montañas. Hasta allí tenemos una especie de locus amoenus solar que podría pertenecer o iniciar una balada romántica. Pero enseguida el poeta agrega, cuando un grupo de bandidos o piratas armados trepó a la montaña. El primer efecto entonces en el lector es de sorpresa por la frustración de la imagen idílica del sol que sale. Al principio los bandidos no perciben gran cosa, pero de pronto sí ven algo. Un barco se hallaba amarrado, sin tripulación, se hallaba también llena de cuerpos recién degollados. Se incrementa la sorpresa y se inspira también curiosidad por la causa invisible de efectos tan visibles. Fíjense que la curiosidad que se inspira y el tenor de los efectos son mucho más vistosos que en el caso de Antígona, y ni hablar que en el caso de Homero, donde justamente no se muestran efectos visibles de causas invisibles. Poco después, en el segundo capítulo, los bandidos encuentran a una joven de belleza sobrehumana, que llora por un muchacho más muerto que vivo. El foco recae sobre ellos y el lector reconoce a los futuros héroes. Surge el suspenso. ¿Qué les pasará? ¿Cómo lograrán sobrevivir? La curiosidad se intensifica y se precisa. ¿Cómo llegaron ellos allí? Y lo mismo sucede con la sorpresa. No solo un locus amoenus rápidamente interrumpido, no solamente un misterioso barco y la orilla llena de muertos, también una pareja de bellísimos protagonistas en una situación inexplicable y dramática. No se trata de un comienzo in medias res por selección, como en Homero y Antígona, sino por disposición, como en Antígona. Pero pese a esta cercanía, las diferencias con la tragedia son tan sustanciales que conviene buscar otra denominación u otro modo de categorizar este tipo de inicio. Subrayo dos aspectos de la novedad narrativa. Primero, comienza en algo muy lateral. En este caso, el foco recae en los bandidos, quienes ignoran algo que el auditorio también ignora. Se sorprenden ellos también a la par que el auditorio. Segundo, hay indicaciones múltiples de que el mundo narrativo está bien compuesto y solo en busca de efectos se esconde eso al lector. Probablemente se trate del comienzo más efectista de toda la literatura premoderna, yo al menos no encontré otro, y digo efectista también en un sentido muy positivo, ¿no? Sófocles, de un modo más discreto, también apunta al efecto. Saltea la primera función cardinal, difícilmente dramatizable, que es la promulgación del edicto, y arranca por la cumbre emocional con máximo dramatismo y un mínimo de recursos. Simplemente dos personajes en escena. Heliodoro cuenta con los recursos de un director de cine cuyo presupuesto fue infinito, como cualquier novelista. No solo omite como Sófocles una función cardinal fácilmente recuperable del contexto, que puede relatarse o recuperarse en pocas líneas, sino una serie extensa y compleja de acciones clave, que son lo que llevaron a los héroes a esa situación. Relatarlas llevará prácticamente media novela. Los personajes lo harán a través del discurso directo. Notemos aquí que este relato es parte integrante de la acción principal, a diferencia de lo que sucede con el discurso de Odiseo a los feacios, con el que tiene ciertas semejanzas. Heliodoro dispone en un orden distinto a la historia, fábula, histoire, en términos narratológicos, en el relato. Sujet, en verdad, porque es ruso, o récit. La historia, ya saben, es el orden cronológico lineal, natural o real, entre muchas comillas, y lo digo metafóricamente, y relato, el orden en el que efectivamente se manifiestan en el texto. Hay más capas, pero con estas dos nos va a bastar por ahora. Entonces, Heliodoro dispone en un orden distinto a la historia en el relato, y en esto es como Sófocles. Su inicio in medias res es por disposición. Sin embargo, su proceder es tan radical que al llevarlo a cabo reformula la historia misma y la transforma. Por eso creo que podría denominarse inicio in medias res de reversión, en tanto reversiona la historia. Directamente creo que no la presenta de otro modo, sino que la vuelve una historia distinta. Con esto pasamos a nuestro último ejemplo, que es el de Drusila y Caricles, y saltamos al siglo XII. El inicio de esta novela está visiblemente influido por etiópicas y en realidad más influido por un autor que a su vez fue influido por Heliodoro. Este autor intermedio es Teodoro Pródromo, también del siglo XII, quien comienza su novela Rodante y dos cicles con una descripción del sol que ocupa 4 versos.
En esto Eugeniano lo sobrepuja, ya que su descripción solar ocupa 5 versos. Esto, como veremos, potencia un efecto que tiene poco que ver con el de Etiópicas. Anticipo igualmente que no interesa tanto aquí el aspecto genético. La primacía de Heliodoro, la segunda posición de Pródromo, el tercer lugar de Eugeniano. Sí las características funcionales del inicio de Drosila. Como en las dos predecesoras, se trata de un locus amoenus solar interrumpido por una escena bélica. La antítesis me parece que es clara en todos los casos. Amanece y la luz del sol resplandece. Los hombres se matan. No hay nada nuevo bajo el sol. Cito. Ahora, tras la aparición del Rey de las Estrellas, que lleva el brillo y conduce la luz, desde su media esfera inferior, limpiándose con las ondas del océano, y tras recorrer en la amplitud de una tierra tan extendida los lugares cumbre, atacan los partos la ciudad de Barson. Fíjense cómo queda relativamente chiquito que los partos estén atacando la ciudad de Barson, lo cual como función cardinal es la clave de todo, y en cambio crece muchísimo la descripción solar. Cuando los partos invaden la ciudad, toman prisioneros a los protagonistas. Se trata de un inicio in medias res, porque los antecedentes de los héroes, desconocidos y necesarios para la inteligencia del relato, serán narrados poco después. Desde otro punto de vista, parece una involución frente a Heliodoro. La narración no se inicia desde un punto lateral que subraya la ignorancia del auditorio, como en el caso de los bandidos de Etiópicas, cuya sorpresa es comparable a la del lector. Más vistoso todavía, resulta cómo no se toma, o no se retoma, mejor dicho, el exacerbamiento de la curiosidad y el suspenso practicado por Heliodoro. Aquí no hay una verdad oculta, cuyos efectos, claro, aquí no hay una verdad oculta cuyos efectos piden a gritos que averiguemos las causas. Hay simplemente un ejército bárbaro invadiendo una ciudad, digo bárbaro tomando la terminología de la novela, de la que pronto se llevará una pareja de enamorados. La trama anterior de Drosila y Caricles no se presenta en un punto de crisis, como en Etiópicas, cuyo héroe está al borde de la muerte, sino en el inicio de la crisis, la invasión de los bárbaros, nuevo retroceso aparente frente a Etiópicas. Tomás, perdón, te quedan 5 minutos, ¿sí? Muy bien, gracias. Entonces, este doble retroceso, o en general este retroceso frente a la novela griega, es la lectura que hicieron los lectores positivistas de la novela bizantina desde el Renacimiento hasta el siglo XX y más allá. Desde una perspectiva irremediablemente limitada, estos críticos acertaban cuando consideraban a la novela bizantina una copia servil de la griega. Pero esto se debía a que consideraran a cualquier obra, y en particular a cualquier obra narrativa, ante todo desde su nivel horizontal, aquel que transcurre en una línea temporo-causal determinada. Considerada en este nivel horizontal de linealidad cronológica, la novela bizantina es efectivamente una esencialización y una simplificación de la griega. Las tramas ahí, o sea, en la novela bizantina, se vuelven mínimas e ínfimas. Sin embargo, esto no se debe a una incompetencia técnica o a una distracción culpable por parte de los bizantinos. Por el contrario, yo postulo que detectaron otro principio constructivo en la novela griega, su capacidad para servir como estructura de engarce a otros fragmentos textuales menores, casi como el marco de Sherezade en Las Mil y Una Noches. Dicho de otro modo, la historia principal de amor de una pareja que se encuentra, se separa y vuelve a encontrarse, no les interesaba tanto como montones de otras cosas que podían pasar o ser relatadas en el medio. La novela bizantina no solo aprovecha este potencial de proliferación con un engarce relativamente débil en la trama, también explota el nivel vertical del relato, que está ligado justamente a un nivel metafórico, ya no metonímico, de relaciones asociativas o paradigmáticas, como diría Jacobson, y ya no sintagmáticas. Quisiera recordar ahora solo el ejemplo de otro novelista bizantino, Eustacio o Eumasio Macrim Bolites, quien toma un hecho mínimo, como el roce de una mano con otra por parte de los enamorados, y lo relata en múltiples oportunidades desde perspectivas algo distintas. Horizontalmente esta repetición no agrega nada al relato, pero verticalmente sí. Detiene el tiempo, logra que se enrolle sobre sí mismo, pone el acento sobre otras cuestiones, no solo sobre la trivial y algo pueril historia para la sensibilidad bizantina, de unos amantes que se separan y vuelven a juntarse. Este crecimiento del nivel vertical muestra la especificidad del inicio de Drosila, punto.
Horizontalmente no agrega nada a Etiópicas y en rigor le quita dramatismo y suspenso. Su acierto es vertical. Detiene el tiempo del relato ya desde el inicio, hipertrofiando la descripción del sol, que en Heliodoro era mínima, en Pródromo más larga y aquí más larga todavía. Eso resulta coherente con el procedimiento constructivo que Eugeniano y los demás novelistas bizantinos, pero en particular él, utilizan en sus obras. Su tipo de inicio y medias res podría llamarse musical o espacial, ya que pone el acento en un aspecto vertical de tiempo detenido o retorcido y no tanto en el ordenamiento de eventos en la trama. Sin dejar de ser in medias res, propone una remodelación del tiempo, una morosidad y un curvamiento sobre sí mismo que, si bien no es incompatible, mejor dicho, sí es compatible. Perdón, leo de nuevo el párrafo. Sin dejar de ser in medias res, el comienzo de Drusila propone una remodelación del tiempo, una morosidad y un curvamiento sobre sí mismo que, si bien es compatible con arrojarse en mitad del asunto, o sea, in medias res, lo complejiza de un modo extra narrativo, ligado a la musicalidad y a la espacialidad, impensable para un Homero, un Sófocles o un Heliodoro. Esta sofisticación y madurez discursiva, aunque no siempre podemos estar de acuerdo en su brillo estético, es típica de los narradores bizantinos del siglo XII. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Tomás, por el trabajo, por el recorrido que interpela a través a distintas temporalidades y hace que este workshop tenga mucho sentido. Vamos a pasar ahora a la próxima expositora, eh, que es Alejandra Liñán. Bueno, Alejandra es licenciada en Letras por la UNR y doctora en Letras por la UNE. Ella es profesora titular de Lengua y Cultura Griegas y adjunta del Seminario de Cultura Clásica en la Facultad de Humanidades de la UNE. También dirige el proyecto de investigación Fronteras Culturales, Fronteras Genéricas, Fronteras entre Textos, Permeabilidad de los Bordes en Textos de la Antigüedad Tardía, Nono de Panópolis y Pseudocalístenes. Y el grupo de estudios helénicos y de la tradición clásica y sus proyecciones, acreditados en la Universidad Nacional del Nordeste. Entre sus publicaciones recientes cabe mencionar, junto a Ruchesi y a Modenuti, representaciones discursivas del otro en textos de la Antigüedad Tardía, donde participé yo también, así que lo quiero mucho el libro. Y nos va a presentar un trabajo que es Entre la épica y la maravilla, la Bios Alexandru de Pseudocalístenes. Así que, Alejandra, el piso es tuyo, o la pantalla es tuya, y Bueno, en primer es- lugar, buenas tardes a todas, a todos y por supuesto mi agradecimiento a ADEC y a SAEMED por organizar este encuentro y por haberme invitado, haber confiado en mí. Y gracias a Rodrigo también por tu generosidad, ¿no? Eh, de haber colaborado con nuestro grupo en esa publicación. Eh, yo quiero decir primero que bueno, venimos estudiando hace algunos años algunos textos de la antigüedad tardía, que son Nono de Panópolis y Pseudocalístenes, en mi caso Pseudocalístenes en particular, y también algunos ya cercanos a la época medieval, sobre todo Lucchesi, que es de nuestro grupo, ¿no? Que está por ahí. Pero fíjense que llegué a este texto atribuido a Pseudocalístenes, llamado La novela de Alejandro, por haber empezado con el personaje de Alejandro como héroe y como mito a través de otros textos y otros discursos, y después fui conociendo este texto tan particular que nos fue atrapado. Bueno, yo no voy a compartir pantalla, voy a hacer esto a la antigua, como me dijo hoy una de las chicas, y voy a leer. Y si hubiera algo en particular que necesitan que reitere, bueno, por ahí tengo algunos elementos para mostrar si fuera necesario. Se estima que la llamada, esto es para contextualizar en principio, se estima que la llamada novela de Alejandro fue escrita por un autor de Alejandría hacia el siglo III después de Cristo. Es decir, que fue producida en el contexto egipcio en época imperial romana, pero escrita en griego por un autor no griego, supuestamente autoidentificado con la cultura helénica.
Esta versión, lo que conocemos como la recensión alfa, con mayúscula, es probablemente una versión de otra anterior que nunca se ha encontrado y que se supone de siglos anteriores, más cercana a la vida de Alejandro Magno, ¿no? Y que se reconoce habitualmente como primera forma alfa. Y después hay una recensión conocida como beta, posterior en el tiempo, que habría sido escrita hacia el siglo V. En ambos casos, el autor respondía en buena medida a la imagen de lo heleno propia de las élites cultas, lejos en espacio y tiempo de la Grecia continental y clásica. Así ha explicado Tim Whitmarsh en 2001 cómo era ser griego bajo el imperio en las provincias por quienes escribían o hablaban griego. La identidad se construía por la lengua. Asimismo, Stephens, en 2008, ha señalado que el nuevo helenismo podía ser transmitido por la educación paideia y se expresaba como un acervo de predisposiciones y prácticas comunes a los órdenes sociales dominantes en las ciudades que rodeaban el Mediterráneo. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Sí. Así, la hibridez o amalgama de géneros y discursos diversos constitutivos de esta narrativa se enmarca en el contexto cultural del periodo que va aproximadamente del siglo III egipcio al siglo V bizantino, en que se produjeron y difundieron estas recensiones, alfa y beta, y sigue con posterioridad. La atribución de un género ha resultado un problema para la crítica especializada y para la filología, desde quienes la consideran dentro de las bioi, las vidas, famosa también en su época, pasando por una biografía novelada, hasta los que la aproximan a una novela con cierta cercanía a la novela griega. Voy a saltear algunos datos y voy a decir que Ruiz Montero en 2006 la ha caracterizado como obra mixta, cito, una mezcla de géneros, biografía, historia, novela, leyenda, relatos folclóricos o fantásticos de todo tipo. Fin de cita. Whitmarsh también la incluyó entre las obras afines a la novela griega y romana que pueden mantenerse en el género, pero a mayor distancia. Es muy particular esta definición. La mezcla de géneros diversos con la narración de vida y hazañas épicas impregna toda la novela de Alejandro, desplegada en ese abanico de recensiones y versiones. Y incluso voy a citar a Stoneman, uno de los traductores de la novela de Alejandro, en 2007 dice que es una fascinante combinación de géneros. Antes se consideraba su falta de unidad como un defecto, como pasaba con Homero, ¿no? Sin embargo, desde las perspectivas actuales se prefiere examinar el texto tal cual es y le competen al crítico literario y al filólogo examinar la profundidad y la complejidad textual de la obra respectivamente. Para desplegar en parte la figura compleja que construye esa polifonía con los rasgos característicos de los géneros y subgéneros narrativos implicados en la Bios Alexandru, nos centramos particularmente en lo épico y lo maravilloso, en correspondencia con algunos elementos léxicos y discursivos y con las expresiones del deseo profundo de conquistar honor y gloria por una parte, y el anhelo de conocimiento por otra, que es el que tiene el protagonista. Con estos, el relato delinea un etos y contribuye a exaltar, encomiásticamente, la figura de Alejandro, no ya histórica, sino ficcional, la que ha tenido la fortuna de sobrevivir en su carácter legendario a lo largo de los siglos, y en gran medida se debe también a este texto tan multifacético. Los anhelos de Alejandro el Grande. La grandeza del macedonio ha sido un atributo construido en su bios y un rasgo caracterizador de su etos, de su personalidad y de sus actitudes en relación con los otros, los bárbaros, ya resaltada por Plutarco. El anhelo de ir siempre más allá ha sido considerado también como rasgo definitorio de su singularidad, que hace a la diferencia con otros conquistadores.
Asimismo, se ha hablado mucho del Pothos del rey macedonio, que se ha constituido en un tópico en la caracterización de Alejandro Magno, tanto en los estudios literarios como históricos. Y ahí he tomado a Molina Marín, del 2016, en un artículo donde habla de la noción de pozos, es decir, de anhelo, ¿no? De deseo, con respecto a la conducta y personalidad de Alejandro, en el sentido de que esa noción de anhelo o deseo profundo quedó instalada principalmente por Arriano, pero no es así en otros autores. En estas recensiones de la novela de Alejandro que vengo analizando, la alfa y la beta, no está presente el término pozos, pero se puede hablar de una correspondencia en cuanto al concepto, puesto que el sentido de deseo y anhelo se manifiesta en numerosos pasajes del texto. Ya desde el comienzo no parecen interesar el realismo ni la certeza histórica al narrador, sino deleitarse y deleitar al público al contar la fabulosa vida de Alejandro. El texto integra los géneros épico, epistolar, hasta versos líricos en algunos pasajes, y subgéneros como la biografía, la picaresca, digo yo, el relato maravilloso y cuentos de mentirosos. Stoneman, precisamente en 1996, ha señalado, siguiendo a Merkelbach, que la forma, bueno, lo voy a leer en español, de la novela de Alejandro es una amalgama de muy diferentes clases de texto. Esto es lo que yo tomé también en el trabajo. Como narrativa épica, el relato va construyendo una imagen grandiosa del rey macedonio, enfocado el interés del narrador en resaltar sus cualidades extraordinarias, su actuación casi sobrehumana para alcanzar la condición de nuevo mito. Un arete sobresaliente. Si pensamos en cómo comienza la novela de Alejandro, empieza con Aristos, precisamente, ¿no? O sea, el protagonista de la novela biográfica es un personaje de múltiples facetas, pero en cuanto a héroe guerrero es un Aristos, al modo homérico, que reúne una particular sinergia, sinergusan, dice, las virtudes heroicas, hayaretai, con una especial presciencia empleada en sus acciones, hepronoia, frente a las circunstancias que se le presentan, y que está expresada también en la previsión de estrategias de conquista en las grandes campañas que llevó a cabo. Entonces, esa arete sobresaliente propia de la épica homérica manifiesta no solo en sus hazañas como estratega y guerrero, sino también en el tratamiento del adversario como un par, respetuoso de la realeza enemiga, así frente a la muerte de Darío, y en la consideración con respecto a la familia del persa. La narración de la gestación, por otra parte, ¿no? La narración de la gestación y nacimiento del protagonista desarrolla la intervención de otro personaje que es Nectanebo, un faraón huido de Egipto que seduce a la reina Olimpíade con su fabulosa encarnación de Amón y gesta con ella a Alejandro, que luego es aceptado por Filipo. Esta historia de un fabulador y farsante introduce elementos de picaresca en el relato. Asimismo, los sucesos extraordinarios que envuelven el momento de gestación, el nacimiento y los primeros rasgos del carácter de Alejandro generan un ambiente de cuento maravilloso. Eso está lleno de prodigios todo este momento. La situación se presenta en vida de Alejandro como un engaño de Nectanebo después de su ida a Egipto para engendrar un hijo en Olimpíada. Por una parte, para perpetuarse como un hijo de reyes, en un hijo de reyes que podría llegar a rescatar el trono perdido, pero también porque estaba deslumbrado por la belleza de la reina. Es decir, todo esto marca con este episodio, que es como un cuento intercalado, que incluye ingredientes del gusto de la época, tales como magia y adivinación, oráculos y presagios, intervenciones divinas y sucesos extraordinarios. Lo fabuloso, además de maravilloso y fuera de lo común, suele ser excesivo. Excede precisamente los hechos del personaje histórico y lleva al protagonista al lugar hasta de héroe de cuento, como en un folk tale. Por ejemplo, cuando se cuentan las incursiones de incógnito de Alejandro, ya sea por ahí con algún disfraz o sino en sí mismo, sin ser conocido por los otros, en los campamentos enemigos, y va a hablar así con los otros líderes.
Las cartas en este relato son muy importantes, en esta biografía novelada o novela. Las cartas se hacen cargo de una gran parte del relato, tanto en el intercambio con los líderes enemigos, Alejandro y Darío en los libros 1 y 2, Alejandro y Poro, Alejandro y las Amazonas, por ejemplo, en el libro 3, como en las cartas de maravillas de la India, en buena parte, dirigidas a su madre Olimpíade, en el libro 2 en beta, y a Aristóteles en el libro 3 en alfa. La principal diferencia se hace clara entre la Carta de Maravillas narrada por el mismo Alejandro, y es la instancia en que prevalece su deseo de conocimiento, y el relato de un narrador extradiegético en tercera persona que narra las instancias, varias de las instancias de la campaña, las batallas y la conquista, donde prevalece la imagen de un Alejandro valiente, temerario a veces y movido por el deseo de gloria. Voy a tomar tres formas verbales, pilotimumai, bulomai y estelo, para mostrar las facetas de este personaje entre el deseo de gloria y el deseo de conocimiento, que es ese recorte hecho de todo lo que puede haber. Por una parte, en el relato de los momentos épicos, el verbo bulomai, empleado en varias ocasiones con el sentido de preferir o elegir algo que se desea. Así, por ejemplo, en el libro 1, cuando Alejandro acude a Filipo, su padre, para pedirle que le permitiera viajar a Pisa para participar en el certamen de Juegos Olímpicos, dice, Epeide agoniza stai bulomai, porque quiero competir en ellos. Y al preguntarle Filipo para qué tipo de competencia se había preparado, responde Alejandro, amarte latesai bulomai, es decir, quiero hacerlo en la carrera de carros. Después, y esto es más notorio, en el libro 1, 41, 10, cuando Alejandro persigue tenazmente a Darío, que huye de la batalla de Isos y finalmente logra escapar de él, realiza esta persecución de Darío de un modo casi obsesivo, como un animal que va persiguiendo a su presa, ¿no? Perdón, como un cazador que va persiguiendo a su presa. Es un momento épico en cuanto a cómo se lo muestra a Alejandro. Y el texto dice, Alexandros de Filotemúmenos dareion catalambane, es decir, el macedonio pretendía pretendía el honor de capturar a Darío y lo persiguió largamente, pero debió conformarse en ese momento con capturar a la familia real. Es decir, aquí se observa bien claramente la búsqueda de ese honor para él mismo y por sí mismo. Una noción similar, pero con el verbo axio, en el sentido de quería o pretendía o que juzgaba conveniente, se presenta en 1.35 en la visita del templo de Amón en Siwa para preguntar al dios si pertenecía a su linaje. Alejandro tiene allí una visión del dios abrazado a su madre y luego Amón le confirma que es su padre. Y después dice, voy a leer la traducción, quería recibir del dios un oráculo acerca de dónde fundar una ciudad recordatoria de su nombre. El verbo con el que dice quería es exiu, y aseguraba eso. Así recibe la indicación de dónde establecerá Alejandría. Hay una diferencia interesante entonces entre filotimumai, es decir, poner toda su ambición en aspirar al honor de capturar el mismo a Darío, lo que sumará a la gloria a la que aspira, con el verbo estelo, querer, desear, que vamos a ver ahora en otros pasajes, que muestra su temperamento decidido y su ansia de conocer en la Carta de Maravillas dirigida a Olimpíades, y que va en la recensión beta, porque no está en todas las recensiones, en el libro 2 del 32 al 41, en los capítulos. Entonces, ahora tenemos el relato de viaje en la Carta de Maravillas. En la faceta de conquistador explorador, sus hechos trasundan una conducta transgresiva que lo empuja a enfrentarse a los límites humanos. En varios pasajes, por medio del registro, la comparación y la interpretación de los usos del léxico verbal, veremos cómo se revelan sus anhelos y sus respectivas decisiones
en relación con los objetivos a los que se dirige. Singularmente, cuando Alejandro relata sus incursiones por tierras extrañas, parece suspender momentáneamente el objetivo de conquista que lo lleva hacia la India. Sostiene el interés de ver esas regiones, en explorar. El recorrido de Alejandro con sus hombres por lugares desconocidos se caracteriza de manera diferenciada a la de los momentos en los que se encamina a conquistar un territorio y a sus habitantes, como vimos con el persa, ¿no? Ya desde el principio de la travesía, en 2.32.1, emplea estelo con el significado de querer, pero tener un propósito o una resolución. Estelesa e selfein, quise adentrarme. Esta forma también se repite en plural en 2.32.5. A pesar del consejo de no seguir el avance porque la zona era habitada por hombres salvajes y bestias feroces y monstruos, Alejandro decide continuar porque dice ego un malon estelon tutopus ekeinus kaitus anthropus theasastai. Mucho más desea ver, o sea, desea ver aquellos lugares y hombres. No se incluye en beta el episodio relevado en otra recensión en el que Alejandro, por su deseo de ver el fondo del mar, se sumergió dentro de una tinaja de cristal. Esto aparece en otras de las recensiones. Pero sí se cuenta que marcharon durante 2 días por unos lugares donde no brillaba el sol. Así estaba la llamada tierra de los bienaventurados, dice Ekeiun Estin, Hecalumene, Macaron, Jora, la tierra de los bienaventurados. Alejandro expresó claramente con el verbo esfelo su deseo de conocimiento, específicamente de investigar y ver por sí mismo. Dice, como yo quería investigar y ver aquellos lugares. Esto lo dice en 2.39.2. Kai Celontos dice, mu historiesai, como Heródoto, y Kai ide tus topus equeim. Yo quería investigar y ver aquellos lugares. El objetivo de obtener conocimiento, de ir más allá de lo conocido, se corrobora, por ejemplo, en 2.37, 4.6, de 4 al 6, ante los peligrosos encuentros cuando los compañeros le advierten que deberían regresar, le están pidiendo volver. Y Alejandro dice, pero yo no lo consentí, ahí usa uk ebulecen, otra vez vuelve a usar el verbo bulomai, porque deseaba ver el fin de la tierra. Felon idein totelos tesges. En este pasaje, Bulomai tiene acompañado de la negación el sentido de consentir, es decir, no accedí, no consentí a lo que me pedían porque quería ver los confines de la tierra. Explorar, recorrer, ver, lo hace avanzar en el conocimiento, mas en su afán por llegar a los confines de la tierra lo detienen las advertencias de las divinidades. Esto ocurre en otros episodios. A quien excediera lo permitido a los mortales, le sobrevenía un castigo, por lo que debía manifestarse piadoso y aceptar las limitaciones de su condición humana. El deseo de conocer y de conquistar encuentra sus límites en el libro tercero, en el avance para la conquista del reino de Poro. Alejandra, perdón, pero ya quedan unos minutitos nada más. Bueno, voy a cerrar una poiki. Entonces, así hemos observado en el texto cómo se vinculan las variantes de sus expresiones de deseo, de su voluntad, con las diferentes instancias de la narración de los hechos y las campañas de Alejandro y con los diferentes géneros implicados y las voces narrativas correspondientes. Una poikilía, digamos, es decir, variedad de géneros y recursos y de citas y textos, sin la erudición literaria de un nono, pero con un evidente conocimiento de Homero, además de los trágicos y seguramente de historiadores. En los textos se constatan varias menciones y también citas de Homero, por ejemplo, de Odisea, en la Carta de Maravillas a Aristóteles, en el libro tercero. Aunque tiene elementos, alusiones y hasta citas de clásicos griegos, quizá
podemos pensar que tengan más fuerza en el modo de decir, ya sea picaresco, épico o fabuloso, los relatos orales que circulaban popularmente y que no dejaron de propagarse durante siglos, incluso en verso hasta llegar a nuestra época, debido a la fascinación por las historias sobre Alejandro. ¿Mm? Y bueno, iba a tomar después otra mención de Homero, pero lo dejaré en todo caso para después. Muchas gracias por escuchar. Bueno, muchísimas Estamos en gracias. tiempo ya, ¿no? Sí, sí, se escuchó perfecto. Muchísimas gracias, Alejandra, por el trabajo. Bueno, los tres trabajos con enfoques diferentes, objetivos diferentes, pero todos que invitan a la reflexión y por eso invito yo a las personas que están aquí para que abran sus micrófonos y hagan las preguntas, comentarios, dudas, eh, a cualquiera de los, tanto a Paola como a Tomás como a Alejandra. Si no se animan a hablar, pueden escribir por chat y yo leo el chat, no, pero sí se animan a hablar. Perdón, a mí se me apagó la cámara de nuevo, pero tendría una pregunta para Alejandra, si es Dale, posible. dale, dale, hay que romper el hielo. Alejandra, bueno, como a lo mejor se notó en mi ponencia, yo me intereso bastante por la, digamos, novela propiamente dicha, y también históricamente por la geografía me interesé bastante. Y te quería preguntar, en esa tan compleja red de obras, de las cuales algunas las llamamos novelas, a otras geografía, con un componente legendario más o menos claro, o directamente las llamamos a geografías novelescas o ficticias, y otras vidas más o menos míticas, como la de Sopo o la de Apolonio de Tiana. En ese complejo de obras que tienen algunas cosas en común y muchas cosas de diferente también, ¿dónde situás vos o dónde situarías vos esta novela de Alejandro? A pesar de que se llama novela de Alejandro internacionalmente, yo no tengo decidido todavía el género novela. He pensado habitualmente, pero no quiere decir que esto lo tenga, no lo tenga en discusión y quiero seguir pensándolo. Lo he pensado habitualmente como una biografía novelada, con elementos novelescos, pero sé que es una solución que tampoco quizás eh, conforme del todo. Eh, si pensamos que tiene una importante presencia las cartas, se podría pensar con las características de las novelas epistolares, pero tampoco es enteramente una novela epistolar. Por lo tanto, eh, creo que si desde la perspectiva actual sí aceptamos como novelas muchas obras polifónicas y con amalgamas de muchos géneros, pero me parece que por el propósito de la época de estos autores, que bueno, abarcan una época extensa, pero se pensaría más en la bios, es decir, en las vidas, como las vidas que vos mencionaste y las vidas de santos y demás, bueno, que siguen después. Gracias. Y eso responde. Vos me hiciste pensar también mucho en las formas de contar ahora y de los aspectos de cómo se sucede la narración en relación con Homero, por ejemplo. Porque yo hasta ahora había estado indagando en citas de Homero y en dónde aparecen y bueno, y por qué cierta mención a Homero. Eh, pero fíjate que, bueno, hay algo que iba a decir al final, pero con un apunte, que hay una parte del texto en 1:42 en la cual Alejandro va al lugar donde ocurrió la guerra de Troya. Y entonces visita lo que sería la tumba de Aquiles. Y el comentario que aparece allí de él es cómo el escudo de Ajax no es tan grande como Homero lo había narrado y mostrado y descrito.
Y entonces, qué afortunados que fueron los héroes troyanos que tuvieron un Homero que pudiera engrandecer sus hazañas. Y ahora los poetas que están con él le dicen que ellos van a cantar sus hazañas como Homero. Y él les responde en esta frase que dice, Bulomai, ahí aparece otra vez Bulomai, prefiero ser el Tercites de Homero que el Agamenón de tu obra. Y esto, que es tan contundente, además es parte de un lugar, un topos, un lugar, una suerte de dicho en un lugar común, también es revelador de la consideración que tenía la épica homérica, el mismo Alejandro, por lo que sabemos de él, pero el mismo autor, eh, está de alguna manera para mí en paralelo con Odisea, en el canto 11, el verso es el 489 si no me equivoco, cuando en ese pasaje Aquiles le está diciendo a Odiseo, preferiría ser el siervo de un hombre sin posesiones antes que para estar sobre la tierra antes de que era al mundo, que ser el soberano o señor del mundo de los muertos. Y también Aquiles usa el verbo bulomai ahí, pero en optativo, porque claro, lo que está diciendo Aquiles es un deseo muy irrealizable de volver de la... En cambio, eh, lo que hace Alejandro al decir ahí Bulomai es asegurar que no va a haber un Homero que cante sus hazañas. Y yo también esto me hizo pensar que además de la preferencia por Homero, la veneración de Homero, me parece que también hay una suerte de, si lo pensamos desde un autor de esta época que estamos viendo, de captación de benevolencia del lector, como diciendo, ya no hay posibilidad de escribir relatos como los de Homero, de escribir al modo homérico, sino que ahora contamos estas historias fabulosas que tienen, bueno, un poco de todo como tiene esta biografía novelada. Bueno, pero te decía que me hizo pensar entonces todo lo que trabajaste en tomar algunos elementos de esto para pensar más esa relación con Homero. Y Homero siempre está ahí. Sí, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Aunque me alargué un poco. No, está bien, pero estamos para eso, ¿no? Vamos, no puede ser que haya 63 personas y nadie tenga una pregunta. Lo que hay es timidez, no falta de preguntas. Así que, Me parece no, totalmente lógico. ¿A cuántos nos gusta la sintaxis? Seamos sinceros. Y ahí sí podemos levantar la mano la no. mayoría, Bueno, pero ¿no? yo tengo una pregunta para vos, así que no vas a salvarte. Así que, en Bueno, realidad, yo quisiera saber más sobre esta beta monástica de lo que mencionaste. O sea, si. Y esto muy parado del lugar de historiador, ¿no? Que a mí la sintaxis se me escapa a muchos kilómetros, ¿no? O sea, si desde los textos se puede percibir de algún modo, de algún punto, con lo que vos estudiás, el grado de penetración del cristianismo en el mundo egipcio, incluso en regiones alejadas, no en Alejandría, en regiones más alejadas, y de esa forma de construir, de esta sintaxis se puede ver algo de eso. bien, una pregunta excepcional porque justamente el copto viene un poco a responder esa pregunta. En principio, ese templo que yo les mostraba en una de las diapositivas que estaba junto con el mapa donde estaría localizado el lugar donde se conservaron estos papiros, este templo de la reina Hatshepsut, eh, había sido transformado justamente en un monasterio cristiano, de ahí la conservación de estos papiros. En principio esto, ¿no? Que un templo netamente egipcio haya sido transformado directamente en un monasterio cristiano. En segundo lugar, esta cuestión de los papiros legales en este contexto implica, como ya muchos autores han destacado tempranamente, por ejemplo Stern, bueno, el mismo Krum y Steindorf, que fueron los editores de los PCRU,
Otil, que fue uno de los primeros traductores al alemán de este corpus, junto con Macul, que fue la última de las traductoras, una traductora que traduce los papiros al inglés, y Richter, que es uno de los emblemáticos investigadores del copto legal en nuestra época, muestran que esos papiros, tanto los monásticos como los no monásticos, tienen una importancia fundamental, en principio, para conocer los registros de las acciones llevadas a cabo por la población laica local sobre el destino de sus bienes y las propiedades después de su fallecimiento, es decir, qué hacía la gente antes de morir, ¿no? Y en segundo lugar, porque si bien se ignora el grado de conocimiento legal que podían tener los sacerdotes tebanos encargados justamente de la puesta por escrito de estos testamentos, sí se sabe que el grado de influencia que tienen estos testamentos, no solamente del lenguaje propiamente, de fórmulas griegas, sino del formatos que vienen de época tolemaica. Entonces, acá tenemos un conjunto de elementos que dan cuenta, en principio, de una continuidad, pero al mismo tiempo que muestra hasta qué punto esta población monástica, de la cual existe mayor cantidad de datos que de la población no monástica, tenía una fuerte influencia sobre la población local, esta población local tebana, Tebas que en su momento se había convertido en uno de los centros egipcios de la antigüedad o del imperio egipcio y que de pronto termina siendo teniendo un cristianismo avanzado. No se sabe hasta qué punto la población estaba completamente cristianizada, pero sí sabemos al menos que desde el punto de vista legal tenían que amoldarse a lo que dispusiera la administración romana, una administración que había tratado de mantener la lengua griega como lengua legal, ¿no? Pero al mismo tiempo es interesante porque esto nos pondría en situación de pensar que los sacerdotes sabían escribir, sabían leer, lo cual no necesariamente era así. De hecho, los mismos papiros, una vez que se traducen, que los podemos traducir y que observamos cada una de sus partes, localizamos en cada uno de ellos, de los testamentos, hacia el final, se ubican las fórmulas de los testigos. Y en esas fórmulas de los testigos aparecen los testigos convocados propiamente por el testador, pero al mismo tiempo quienes habían confeccionado el testamento. En la mayoría de estos casos, estos testamentos fueron redactados por sacerdotes. Sin embargo, en los testamentos de tipo monástico, sucede también que algunos sacerdotes no sabían escribir, entonces hacían este encargo a otros sacerdotes. Y el grado de influencia del cristianismo que se observa en los testamentos, al menos, es tal que aparecen una enorme cantidad de citas bíblicas, continuamente, ¿sí? Como formulares, especialmente en el inicio, donde aparecen una serie de fórmulas, por ejemplo, esta que de la tierra venimos y a la tierra volveremos, es una de las clásicas, porque da cuenta justamente del paso al más allá, etcétera, que en esto sí los egipcios tenían una tradición tal vez hasta más extensa o más rica en este sentido, porque incluso es la parte más rica porque es una de las pocas que se ha conservado hasta el momento de manera más prolífera. Entonces, este entramado, al menos desde el punto de vista de lo escrito, de lo textual, que es lo que nosotros estudiamos o lo que yo estudio, da cuenta de una incidencia, de una influencia del cristianismo, al menos desde el punto de vista administrativo, legal y monasterial, intensa. Después, la parte local, es decir, cuántos egipcios de la zona tebana estaban cristianizados y ya estamos corriendo riesgo de cometer errores porque no vivimos en esa época. Entonces, pero al menos desde el punto de vista textual se evidencia justamente esta influencia, como bien notaste, del cristianismo en la región local. Gracias, Paola. De nada. Teníamos a Hugo Díaz con una pregunta, no sé si... Sí, sí, sí. Mi pregunta es igual también. Hola, Paola, buenas tardes. Gusto escucharte otra vez. Bueno, claro, estamos hablando
digo, para ver cómo está esto de los préstamos verbales griegos en los textos. Ajá. Ahora, menciona más documento. Esta es, no, para ti, ¿qué es la influencia de estos en estos documentos? Claro, ¿cuál sería la influencia? Digamos, esa sería, digamos, salga un poco del... me hizo pensar en eso. Hugo, te Paola, escuché. vos escuchaste. Hugo, si podés escribirla porque se escuchó muy entrecortado, entonces no creo que Paola pueda Sí, reconstruir. Está ¿me escuchan? Se escuchamos, pero Mi se cámara, corta, es como en cuotas. No, ¿y ya me escuchan? ahora un poco mejor. Ah, mi pregunta, bueno, estamos hablando los verbales griegos, testamentos coptos. Ajá. Y espero que ahí se... No. Y No, bueno, la pregunta por el chat escucha, mucho mejor porque me faltan los sujetos. Sí, sí, no, se lo, corta lo mucho, Hugo, escribo pero por... escribila y se la lee de ahí. Sí. Ahí aparece una parte, Pau. ¿Cuál es la La influencia influencia, cultural de los préstamos en los textos? sí. La influencia cultural, ¿a qué te referís exactamente, Hugo? Porque es muy amplio tal vez la idea de lo cultural. Supongo que está escribiendo, ¿no? Sí. Yo tengo una pregunta para Tomás mientras tanto y que él escriba, así. ¿Estás ahí, Tomás? Espera, ahí va, espera. En general, ¿cuál es la influencia que tú piensas es más fuerte en lo cultural? Pregunta. A ver, desde el punto de vista gramatical o sintáctico, de alguna manera esa pregunta se conecta justamente, Hugo, y gracias por la pregunta, con uno de los motivos que indicaba en el principio de la exposición, que las clases de palabras que están más estrechamente relacionadas con la cultura de una lengua son las palabras de contenido, como los verbos, y que éstas pueden de alguna forma tomarse prestadas más fácilmente que las palabras funcionales como artículos, pronombres y conjunciones. Esto indicaría que los verbos entonces marcan un vínculo claro con el contenido de adopción, es decir, se supone que de alguna forma podemos pensar que quien está escribiendo en copto conoce la lengua de origen y está intentando llevar a cabo un proceso de acomodación a la lengua receptora, ¿sí? En principio podemos pensar esto. Por otro lado, podemos pensar que las personas, por ejemplo, considerando los notarios, que tenían la posibilidad o sabían, ¿no?, encargados de esta parte notarial, tenían ya, que es lo que me atrevo más a pensar, que ya tenían preparado una especie de formulario hecho para los testamentos, por lo cual lo único que tenían que hacer es completar nombres, testigos, etcétera, bueno, los bienes propiamente que tenían estas personas. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos varios testamentos en paralelo, y esto es justamente lo que analizábamos un poco en México el año pasado, Hugo, eh, si nosotros tomamos varios testamentos en paralelo, vamos a notar que las fórmulas de inicio y las fórmulas finales son idénticas, que solamente cambiaban nombres.
o agregaban o sacaban alguna fórmula dependiendo también de quién testaba y de la situación económica de esa persona. Luego, aquello que variaba considerablemente y hasta cierto punto es la parte media, donde se legaba, digamos, la parte del legado, es decir, qué se legaba a cada parte. Entonces, es obviamente que cada persona tenía un legado diferente. Esto nos lleva a pensar que es posible que estos escribas, que pueden haber sido los sacerdotes en principio, según lo registran algunos testamentos, tenían armado un documento tipo, un modelo, que completaban. Entonces, ¿hasta qué punto podemos pensar que quien escribía o completaba tenía un conocimiento profundo del griego, ¿no? eh, de alguna forma seguían como modelos estándares. De hecho, aparece en una que eso no lo analicé, que lo analizo en la parte más semántica de la cuestión, aparecen fórmulas estables, idénticas prácticamente en la mayoría de estos testamentos, al menos de los no monásticos. Esto implica o nos vuelve a la posibilidad de que trabajaran sobre modelos y que lo único que hicieran es agregar palabras en función del testador, ¿no? Del contenido que tuviesen que variar. Pero sí, es muy buena pregunta la cuestión de lo cultural y en principio de los verbos y los sustantivos, que serían otras palabras de contenido que son tomadas, prestadas tal cual del griego. Y esto es interesante porque más allá de que la forma verbal aluda a un plural, la forma verbal del copto alude a un plural, ellos toman el singular del griego, incluso con solamente utilizan los sustantivos en singular. Sabemos si están hablando de un plural o de un singular en función del contexto de la oración, especialmente del verbo, pero ellos clonan en todos los casos solamente el singular con el artículo propiamente copto. Y esto también es muy interesante. Y luego los significados los mantienen intactos. Los significados del griego los mantienen intactos, tanto en los verbos como en los contenidos de los sustantivos, que son las dos partes que he analizado hasta ahora de los testamentos. Sobre una base egipcia, ¿no? La gramática es egipcia, la sintaxis es egipcia. Ellos toman prestados elementos griegos que los acomodan a la gramática, pero saben dónde. Es decir, los infinitivos, que pueden ser infinitivos y esto está muy discutido, los acomodan donde van los infinitivos. O un verbo, una forma verbal que se deduce, por ejemplo, su conjugación a partir de otros elementos que forman parte de la oración. En general, como es una lengua aglutinante, la del egipcio, nosotros descubrimos esos contenidos tal vez acomodados delante de un sustantivo, ¿no? Del sujeto. Bueno, en fin. Muchas gracias. No, de nada, Hugo. Gracias a vos. Gracias, Paola. Vamos a cerrar con una última pregunta, que esa Tomás, justo así que yo después la mía la cursaré en privado. Te preguntan por chat, Tomás, si podrías profundizar en la idea del comienzo y media res musical o espacial que mencionaste al final de tu exposición. Pregunta Sandra. Bueno, esta también es una muy buena pregunta, sobre todo porque lo que tiene de in medias res, ese inicio no es musical, pero sí es un inicio musical o espacial por otra cosa. Y para esto remito a lo que dije brevemente, y es que en todos los textos, como ya sugieren los formalistas y Barthes y compañía, esto es un poco crudo y es un poco nuevamente formalista, pero creo que es importante para esta discusión decir, hay un nivel horizontal, que es donde transcurre el tiempo, una acción después de la otra, predomina la metonimia, predominan las relaciones sintagmáticas, una cosa lleva a la otra y demás. Este nivel siempre fue muy fuerte en general en toda la literatura griega y después se disgregó un poco en el tardo antiguo y bueno, ya en la época bizantina plena, mucho más. Y el otro nivel, que por supuesto los dos coexisten, por más que uno predomine, es el vertical. Y el vertical es más de relaciones metafóricas o paradigmáticas. Es cuando un texto prolifera hacia otro lado, que no es, puede ser una descripción, pero más específicamente es, por ejemplo, cuando estoy, por ejemplo, contando una batalla y de repente aparece una tortuga y hago un poema de la tortuga, digamos así. Ese tipo de proliferación vertical, que es muy típico de la novela bizantina y no solo de la novela, en general también aparece en la novela griega,
es lo que aparece también en este inicio. Entonces, el inicio es in medias res, horizontalmente, porque cuenta la historia de los protagonistas, que es un todo orgánico, desde la mitad, más o menos. En esto se parece, aunque no sea tan, digamos, espectacular, se parece a Heliodoro. Pero es musical y espacial porque pone el acento en la detención del tiempo y en la hipertrofia de elementos armónicos, en este caso una descripción del sol a lo largo de la novela en montones de baladas, canciones y poemas citados que en vez de hacer avanzar la acción, como propondría un manual de guión, la hacen que el tiempo se repita, que transcurra más lento, que se vuelva amoroso. Entonces, en este sentido, que claro, no es más que una mera metáfora, lo llamo espacial o musical, en el sentido de que pone el acento en el aspecto vertical de un texto y no tanto en el horizontal. Tomás, ¿cortaste ahí o- Corté ahí, Ah, sí. No tengo más que porque sí, decir. sí, sí, sí. Bueno, muchas, no, porque yo como que hubo un ruido raro. Bueno, muchas gracias. Y vuelvo a agradecer a Paola, a Tomás y a Alejandra. Ahí la siguen por el... para, Guillermo, para Tomás entonces importa más lo que deja de lado Latinoamérica, por ejemplo, y no lo que se sigue. Estaría yendo en contra... Bueno, ahí se empieza a pelear la gente de letras. Peleen. No, Mentira, bueno, no pelear, no pelear, no. No, 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 no es pelea, es una Es un observación chiste. nomás de, a no partir es de una lo que pelea. dices. Yo en mi artículo lo mencionaba Rode, después preferí sacarlo, pero básicamente Rode cuando dice que la novela bizantina es una copia servil de la griega, tiene razón si la analiza desde el punto de vista horizontal, que es lo que él hace. En cuanto a trama y desarrollo de personaje, no aporta nada. Y el inicio de Drusila y Caricles lo prueba. Pero si se hubiera fijado en el aspecto vertical, habría visto que el interés y la novedad de la novela bizantina estaba ahí. Bien. No, estaba pensando, Guillermo, que la ADEC tiene una carga de gente de letras mucho mayor que SAEMED, que tiene un Claro, alto peso de gente de historia, pero también tenemos gente de filosofía, letras, pero ustedes tienen una identidad de letras muy fuerte. No exclusiva, de hecho yo me tengo que hacer socio de la ADEC, pero bueno, después cursaré eso. Bueno, yo primero acá el INA de ADEC les quiere recordar a los que necesiten un certificado de asistencia que hay un formulario que va a poner en el chat, ¿no? Digamos, obviamente no expositores ni nada, pero la gente ahí está el formulario que le está compartiendo el INA. Los que necesiten el certificado de asistencia, por favor entren, es un Google Forms y lo completan desde ahí. Y ahora, siendo las 16:47, yo diría que cortemos para ir corriendo a hacer un café y otras necesidades humanas y nos reencontremos a las 17. No salgan del chat, no salgan del Zoom. Sí, si quieren, saquen cámaras, eso. Y yo voy a cortar la grabación, así tenemos dos videos distintos y no nos quedan tan pesados. Y después arrancamos luego. Así que bueno, nos vemos en 13 minutos.